¿Ya? Teorema de sustitución. Integrales dobles, ¿ya? Bueno, en general esto también se generaliza de forma bien razonable para casos superiores, ¿ya? Normalmente en este curso se trabaja con integrales dobles o triples solamente, pero en el mundo más general, ¿cierto? Todas las integrales se pueden presentar, ¿ya? Solo que no son muy usuales. Bueno, a ver, veamos entonces cómo son los elementos que componen este teorema y luego podríamos también analizarlo con respecto a lo que es el caso de una variable. O partamos con eso mejor, ¿ya? Caso de una variable. Caso una variable. ¿Ya? Entonces, les recuerdo que el teorema de sustitución básicamente dice esto, ¿ya? Entonces, si U es una función de un intervalo AB en CD, ¿ya? Es una función derivable, en realidad de clase C1, ¿eh? De clase C1. Ya, pero voy a poner ahí mejor para que sea más correcto. Una función de clase C1 ya, recuerden que eso es que es derivable y la derivada es continua, ¿ya? Y tal que la derivada es distinta de cero, ¿ya? Y voy a decirlo así con más claridad. A ver, voy a ocupar la variable t, ¿ya? Eso es distinto de cero para todo t, por lo menos en el interior del intervalo, ¿ya? ¿Ya? Y sea f, entonces una función que va de C a D, o sea, que va desde este dominio en los reales, una función, bueno, se puede definir para funciones en general, pero normalmente el teorema, todo esto se demuestra con funciones continuas, ¿ya? Una función continua. Entonces, bueno, ¿cuál es la relación del teorema? Es que uno hace un cambio de variable, ¿ya? Aquí yo estoy expresando como los requisitos para hacer ese cambio de variable, ¿ya? Entonces, lo que dice el teorema es que usted, si tuviera que integrar de A a B, ¿ya? Claro, de A a B, la función f. Perdón, voy a poner un par de casos, dividirlo en casos porque así va a ser más fácil leerlo después, ¿ya? Entonces, caso 1, si la derivada es siempre positiva, ¿ya? Entonces la función creciente, ¿cierto? Bueno, entonces la integral de A a B de f de u de t por u' de t, ¿ya? Esa integral se puede expresar así, como la integral de c a d de f, bueno, de x, ¿ya? Normalmente, bueno, para que no sea tan difícil leerlo, vamos a usar la letra 1 más, ¿ya? Pero eso, ¿ya? Esa es la situación, ¿ya? Aunque, ya, disculpe, esto para que sea lo más claro posible, porque si bien es más usual usar la misma letra, pero no se entiende a lo mejor tan bien cómo se hace el cambio, ¿ya? Entonces, claro, lo que dice es que acá uno justo tiene una combinación de una función compuesta, f compuesto con u,
y al lado maravillosamente aparece la derivada, ¿cierto? Entonces uno puede hacer el cambio de variable, en el fondo hace una sustitución, x lo cambia por u de t, así que el diferencial de x cambia por u' de t de t, ¿ya? Y como u es creciente, entonces si t vale a, el u de t, entonces vale c, ¿ya? Y si t vale b, entonces el u de t vale d, ¿ya? Entonces por eso queda así la integral, ¿ya? Queda tal cual como está ahí. Hay otro caso, ¿ya? Este teorema uno lo ocupa un montón, ¿cierto? Cuando hace cambios de variable, los cambios simples, ¿cierto? Entonces las integrales uno las resuelve así, ¿ya? Pero aquí vamos a poner sí énfasis en esto, en cómo cambia el dominio, porque aquí yo cambio de C a D, ¿cierto? Y cambio a una integral que solo depende de f, antes dependía de dos funciones. Bueno, el caso 2, entonces dice así, ¿ya? Si la derivada fuera negativa, ¿ya? Entonces u es decreciente. Entonces, bueno, igual uno hace lo mismo básicamente. Toma la integral de f de u de t por u' de t, ¿ya? Y eso va a cambiar así, ¿ya? Entonces, vamos a llegar a lo mismo, f de x, pero hay un problema, que aquí yo hago la misma sustitución, ¿cierto? El diferencial cambia al u' de t, y las variables cambian así. Cuando t era a, entonces el u de a vale, vale d, y cuando t vale b, el u de b vale c, ¿ya? O sea, se invierte el orden, ¿ya? Creo que me faltó poner alguna condición aquí, sí. Una función de clase C1 biyectiva, ¿ya? Biyectiva, ¿sí? Me faltaba ese pequeño detalle, biyectiva, tiene que ser biyectiva, ¿ya? Entonces cubre todo el intervalo, ¿ya? Y bueno, acá el teorema entonces invierte el orden, ¿cierto? Nos queda así, D a C, ¿ya? Estamos pensando que C es menor que D, por lo tanto normalmente eso uno lo cambia de signo, entonces queda así, la integral de f de u de t por u' de t, expresado como en el orden natural, que sería de C a D, f de x, bueno, hay un cambio de signo, ¿ya? Y expresando finalmente esto de forma más conveniente, voy a dejar el cambio de signo al otro lado. Así. Ya. Y entonces ese cambio de signo, así como una unificación, ¿ya? Caso en general, ambos casos, esto lo podemos expresar así, ¿ya? Queda la integral de a b de f de u de t por el valor absoluto de u', ¿ya? Ahí estoy unificando los dos casos, entonces queda convertido en la integral normal de f en ese intervalo, ¿ya? Ese es el teorema entonces de sustitución de una variable. El sentido que tiene, por supuesto, es que cuando uno hace este cambio justamente de diferenciales, entonces uno está haciendo aproximaciones lineales, ¿ya? Vamos a tratar de entender eso, porque en el fondo lo que está diciendo acá es que si yo tomo acá la variable t, acá el u, ¿ya? Digamos que esta es la función u de t, entonces cuando yo tengo un diferencial que mide, por ejemplo, esta distancia, el delta t, ¿ya? En un cierto punto, pongámosle ahí t sub 0, bueno, la imagen, que sería el u sub 0, ¿ya? U sub 0 va a ser u de t sub 0, también tiene una variación, ¿ya?
que es el diferencial o la variación delta U. ¿Ya? Esa diferencia, entonces uno la puede aproximar con la recta tangente. ¿Ya? Si yo ocupo ahí la recta tangente, entonces yo puedo decir que en lugar de tomar esta distancia, que sería el delta U, yo puedo tomar esta distancia. ¿Ya? Así, ahí. Esa distancia la da justamente la derivada de U' en el punto T sub 0 por delta T. ¿Ya? Esa es la aproximación que uno hace para ese cambio. ¿Ya? Entonces eso es lo que pasa ahí cuando hacemos esa sustitución. ¿Ya? Hacemos un cambio de unidad de medida en el fondo. ¿Ya? Piensen que estamos midiendo por un lado en centímetros y nos cambiamos a pulgadas, una cosa así. ¿Ya? Entonces uno cambia la unidad de medida cuando hace ese cambio de diferencial. Bueno, entonces con esa idea vamos a tratar de deducir cómo sería un teorema de sustitución para integrales dobles. ¿Ya? Entonces, el caso doble, ¿ya? O pongámoslo así mejor, en integrales dobles. Integrales dobles. Entonces vamos a partir también con una función, ¿ya? Vamos a tomar dos dominios acá, ¿ya? Pensemos así, sean U1 y U2, subconjuntos del plano, ¿ya? Digamos regiones, ya sea X simple, Y simple o simples, ¿ya? Esto incluye también rectángulos, ¿ya? Digamos regiones de esa especie donde podemos hacer integración, ¿ya? Sea T una función que va desde U1 en U2, digamos una función, bueno, para ser bien claro, así vamos a tomar entonces dos variables, U y V, y las vamos a convertir entonces en dos variables nuevas, X de V e Y de V, ¿ya? Esa es entonces la transformación, ¿ya? O sea, estoy diciendo T cambia a U y V y los convierte en X e Y, ¿ya? Esa es como la idea de la función, ¿ya? Tal como antes la función U en el fondo cambiaba esa función en la variable T por una variable nueva X, ¿ya? Básicamente es la idea. Bueno, entonces esa función le vamos a pedir también cosas así especiales como que sea biyectiva, ¿ya? Entonces T es una función, es biyectiva, C1, ¿ya? Y digamos que bueno, lo equivalente, ¿cierto?, a que la derivada sea distinta de cero, en este caso vamos a pedirle que el determinante de la matriz derivada, ¿ya?, sea distinto de cero para todo U y V, por lo menos en el interior de U, ¿ya? Pensemos así, aunque se puede relajar un poco más, pero creo que con esto ya es suficientemente claro que lo importante es que en una zona más representativa, como sería el interior, el determinante sea distinto de cero. Pueden haber algunos puntos donde sea cero y eso no cambia en nada el resultado, ¿ya? Solo me basta, digamos, que por lo menos en el interior lo pongo así, pero podría incluso ser más general. ¿Ya? Decir esto significa que cuando el determinante de una matriz es distinto de cero, eso significa que la matriz es invertible, ¿ya? Y eso implica que la función t es localmente, bueno, en realidad eso tampoco es necesario de mencionar, ¿ya? ¿No? Solo digamos eso nomás, no es necesario porque ya está garantizado de que la función es biyectiva, ya lo dije ahí, es biyectiva. Y la función entonces tiene una matriz
que es invertible, ¿ya? Entonces eso es equivalente acá a lo que decíamos que el U' sea distinto de 0, ¿ya? El U' distinto de 0. Cuando estoy trabajando con funciones reales, entonces no hay una matriz, hay solo un número. El número es igual al determinante, entre comillas, de una matriz 1 por 1, ¿ya? Pero en este caso, la forma de medir esa condición es con el determinante, ¿ya? Bueno, eso entonces es biyectiva, integrales dobles, ¿ya? Ok, entonces, voy a enunciar el teorema. Ah, perdón, y sea f, entonces una función que va desde U2 en R, una función continua, ¿ya? Entonces, igual que antes, parto desde ese dominio. A ver, vamos a hacer la deducción para que se entienda, o tratar de que se entienda esto, ¿ya? Entonces, yo estoy en el dominio, en un plano V, este es el dominio U1, aquí hay una función T que transforma eso en variables X e Y, en otro dominio, ¿ya? Normalmente uno busca cosas que sean mejores, ¿ya? Pero aquí estoy dibujando solo un par de cosas, ¿ya? Y a partir de este dominio, entonces uno aplica una función f, ¿ya? Que va a los reales, ¿cierto? Entonces hay, por supuesto, la posibilidad de hacer una compuesta ahí, que uno tomaría f compuesto con t, ¿ya? Entonces hay una función, ¿cierto? F va desde U2 en R, pero la compuesta f compuesto con t va desde U1 en R, ¿ya? Pensémoslo así un poco más detallado, porque en el fondo lo que yo quiero saber es cómo voy a medir cuando tenga, por ejemplo, este dominio UV, y yo lo transforme, y aquí voy a hacer un dibujo tridimensional, ¿ya? Este dominio U1 lo transformo en U2, eso tiene una gráfica, la función, ¿cierto? Definida sobre U2, ese es F, ¿ya? O el gráfico de F, y entonces cuando yo acá quiero medir, ¿cierto? Lo que pasa con la compuesta, entonces yo voy a hacer el tema de la integral, voy a entonces tomar unas zonas rectangulares acá, y quiero ver cómo se transforma eso en la imagen, ¿ya? Pero entonces cada vez que yo aplique un rectángulo, eso se va a convertir en otra cosa por acá, ¿ya? En alguna figura, dependiendo cómo sea la transformación T, y esa figura yo la voy a proyectar en el gráfico, ¿ya? Y yo voy a hacer una aproximación de las alturas, generando esas cajas, ¿cierto? Esos volúmenes, ¿ya? Esa es la definición de la integral de Riemann para la integrales dobles, ¿cierto? Uno hace una división del dominio en regiones rectangulares y le agrega una tercera dimensión que sería la imagen de la función, ¿ya? Pero hay un proceso intermedio, que cada rectangulito lo convierto en una zona en el dominio X e Y, ¿cierto? En el dominio U2, y entonces esa zona tiene un cambio de área, ¿ya? Esto tiene un área A, digamos, y aquí el área es TDA, ¿ya? Entonces cambia ahí un poco el área, ¿ya? Entonces quiero hacer un poco análisis respecto a ese cambio, ¿ya? Hice un pequeño esquema ahí, pero entonces vamos a agrandarlo un poco, ¿ya? Entonces, ¿cómo cambia el área? Esa es la pregunta. ¿Cómo cambia el área de la región rectangular? ¿Ya? Y por supuesto esa pregunta no es fácil de responder, pero sí se puede de alguna manera controlar, ¿ya? Entonces, tal como acá cuando trabajábamos con las funciones de una variable, uno está cambiando una longitud, ¿cierto? Esta unidad mide una longitud y yo la cambio por otra, que es este delta U,
pero lo aproximo por una versión un poco modificada, ¿ya? Pero más cómoda. Entonces, eso, como les decía ahí, no lo anoté, pero uno lo aproxima así. Es solo una aproximación, ¿ya? Entonces, análogamente, acá ese cambio de área lo queremos aproximar solamente, ¿ya? Entonces pensemos que estamos en el dominio V, ¿ya? Y bueno, el dominio, qué sé yo, es grande ahí, no sé, pero me voy a concentrar aquí en un punto, ¿ya? En este rectángulo. Este es un rectángulo, ¿ya? Entonces yo estoy acá, pensemos en un punto, digámosle, U, ¿ya? U sub 0, ¿ya? Ese punto. U sub 0 es algún punto, ¿cierto? U sub 0, B sub 0. Este es un rectángulo, ¿ya? Pongámosle R sub 0 a ese rectángulo. Y las medidas, entonces, las voy a definir así. La base, entonces, va a medir delta U, ¿ya? Esa va a ser la base, y la altura del rectángulo, entonces, delta B, ¿ya? Delta B. Ok, y eso, no tengo espacio aquí, déjenme, voy a achicar un poquito el dibujo, ¿eh? Y ya ese compadre lo vamos a sacar de aquí, y ahí. Bueno, es el dominio ahí, un poco más chiquitito. Entonces la transformación nos va a enviar al plano XY, y dependiendo cómo sea, porque las funciones son muy, muy generales, pero bueno, en algún punto va a estar, ¿cierto? Voy a poner aquí con morado el punto T de U sub 0, ¿sí? T de U sub 0. Ese punto entonces va a ir a parar a algún punto en el plano X, Y. Y esta figura, ¿cierto? Esta región rectangular se va a convertir en alguna región un poco más rara, ¿ya? Pero voy a pensar así como una cosa así, ¿ya? Pensemos que ese segmento que pinté ahí corresponde a esa curva, corresponde a este segmento, ¿ya? Si yo restrinjo la función t a un segmento, entonces voy a proyectarme en una curva. Bueno, lo voy a ir haciendo con el mismo color nomás, ¿ya? Y esa curva, digamos que hace algo así, ¿ya? Y bueno, así yo puedo ir completando más o menos como es la figura. Algo raro, ¿pues? Como esto tiene esa condición de ser biyectiva y también que el determinante sea distinto de cero, entonces aquí no van a ver cosas sobrepuestas o que esto todo se comprima el rectángulo en una región, en una sola curva, por ejemplo, ¿no? Sino que va a ser también una región plana, ya con un cierto interior que yo podría teóricamente medir, ya cuánto vale el área de esa zona, ya. Eso entonces es lo que hay que tratar de analizar, ya. Si yo tomo un rectángulo y quiero entonces saber cómo medir el área de esa figura, ya. ¿Por qué se borró eso? No sé. Se borró. Ya, no sé qué pasó. Ya, voy a hacerlo de nuevo. Mira. Ya había dicho eso. Bueno, eso me da una cierta curva. Aquí otra curva por ahí, no sé. Y esa curva, algo así. ¿Ya? Ese entonces es el T de R sub 0. Y la pregunta que yo estoy haciendo es, ¿cuál es el área de T de R sub 0? ¿Ya? ¿Cómo cambió? ¿Qué relación tiene con el área del rectángulo original? ¿Ya? Entonces, para analizar eso, uno puede utilizar una aproximación lineal, ¿ya? Usaremos la aproximación lineal, ¿ya? Que, bueno, en la aproximación lineal, vamos a llamarle así, L, que hace lo siguiente, ¿ya? Entonces, déjenme pensar aquí. Bueno, L de U va a ser entonces el T de U sub 0, ¿cierto? La imagen del punto más la derivada de la función T en U sub 0 multiplicada por el vector U. ¿Ya? Esa es la aproximación lineal. Eso
lo sabemos de la sección de diferenciabilidad, ¿cierto? Esa es la definición que tiene una aproximación lineal, ¿ya? Ojo, sí que nosotros el mayor énfasis que pusimos en la aproximación lineal lo hicimos para funciones de una variable, ¿cierto? O sea, perdón, de varias variables, pero en los reales, y esta es una aproximación lineal de una función de dos variables en dos variables, ¿ya? Entonces, esto se vería más o menos así, ¿ya? A ver, déjenme pensar para que quede esto un poco más claro. Entonces, t de u sub 0, ya. Bueno, solo, no sé si quiero hacer eso ya. Bueno, el t es, recuerden, el t está definido así, el t de u, b, entonces es un x de u, b, ¿cierto? Y de u, b, ¿ya? Para que tengamos un poco más de claridad respecto a eso, entonces el dt en un punto u, b está determinado por estas derivadas, ¿cierto? De x de u, de x de b, de i de u, ¿ya? De i de b, ¿ya? Para que recordemos ahí que la derivada en este caso es una matriz de 2 por 2 porque son dos variables y llega a un espacio de dos variables. ¿Ya? Entonces, bueno, la aproximación lineal, así solo para tenerla un poco más clara, entonces sería el t de u, b, que lo voy a escribir en columnas, ¿cierto? Entonces sería el el x de u sub 0, b sub 0, el i de u sub 0, b sub 0, más esta matriz derivada, ¿cierto? Bueno, no anoté, pero tendría que estar evaluada, ¿cierto? También en el punto U0, B0, ¿cierto? De I, perdón, de X, de B, en U sub 0. A ver, para que quepa mejor, lo siento. Voy a poner comprimido el vector, nomás, ya en U sub 0 como vector, ¿ya? De X, de B, en U sub 0, y así, de I, de U, en U sub 0, de I, de B, en U sub 0. ¿Ya? Multiplicado por el vector U, B. ¿Ya? Todo esto, una notación matricial, por supuesto, para esa aproximación. ¿Ya? Ya, eso. A ver, incluso este lado también podríamos anotarlo así para que se vea más claro. Entonces es el X de U, B, el I de U, B, que nosotros lo aproximamos por esa expresión. ¿Ya? Entonces, ahí. Ya, así se ve la expresión, así como una radiografía, lo que he escrito acá arriba, pero esa es la aproximación lineal, que nosotros sabemos, ¿ya? Entonces, cuando hacemos la aproximación lineal, lo que hacemos, entonces, que enviamos este rectángulo, ¿ya? R sub 0, acá en este espacio, que lo voy a dibujar más grande esta vez para que se vea mejor el cambio. Entonces, X, Y, y entonces esto que era originalmente algo así, ¿cierto? Ya no me va a quedar igual, pero es la misma idea, ¿ya? Como era, para que me quede un poco más parecido, ok. Entonces algo así, por ahí, algo así, y por ahí, ¿ya? ¿Cierto? Ese es el t de r sub 0, pero yo con la aproximación lineal entonces voy a tomar desde t de u sub 0, no olvide ese punto es u sub 0, entonces voy a tomar un paralelogramo, ¿ya? Que va a ser, por ejemplo, más o menos, puede tener solo una idea, ¿ya? Ese sería entonces una línea, acá vamos a tener otra línea, y bueno, voy a completar un poco el paralelogramo, que
no se va a ver muy bien ahí, dejemos para que se vea un poquito mejor, ¿ya? Entonces, digamos que por ahí y algo así, ¿ya? Entonces, ese es el LDR sub 0, ¿ya? El paralelogramo que está ahí. Cuando yo ocupo transformaciones lineales, entonces las transformaciones lineales transforman paralelogramos en paralelogramos, ¿ya? Un rectángulo es un paralelogramo, así que se convierte en un paralelogramo. Y lo que voy a decir entonces es que el área, ¿ya? Bueno, el LR sub 0 es un paralelogramo y el área de ese T de R sub 0 se parece al área de ese paralelogramo. ¿Ya? Esa es la situación, ¿ya? Entonces, geométricamente lo que hacemos con esa aproximación lineal es cambiar también la región, la cambiamos por algo un poco más manejable, porque uno puede calcular el área de un paralelogramo, ¿ya? Entonces, ¿cómo determino las medidas de ese paralelogramo? Entonces, si nosotros teníamos, veamos otro dibujo, si teníamos acá en el rectángulo original, ¿cierto? Que cuando yo me muevo en esta dirección, en la dirección del eje U, ¿ya? Entonces esto medía delta U, y cuando me muevo en la dirección de B, esto medía delta B, ¿cierto? Esa es la definición que hicimos. Entonces, bien, la aproximación lineal, entonces nos va a llevar a estos vectores, ¿ya? Esa es la imagen, ¿cierto? T de U sub 0, y este vector, entonces va a ser el vector L, perdón, no es el vector L, lo siento. Porque lo que pasa es que uno le dice aproximación lineal a esto, pero en realidad está corrida, ¿cierto? Entonces, en realidad la transformación lineal que está acá la da esta parte, esa es la derivada, la matriz, ¿ya? Eso nos da la transformación lineal. Entonces, esa imagen, ¿cierto?, va a estar dada por la matriz de T evaluada en el vector E1, ¿ya? E1, perdón, y por el delta U. Delta U por E1. ¿Ya? E1 es el vector en este plano 1,0, ¿cierto? Ya, eso entonces me está transformando ese segmento, ¿ya? Que está justamente determinado, ese es el vector delta U por E1, ¿ya? Eso es lo que mide ese segmento, lo estoy mirando como un vector, la transformación lineal lo transforma en otro vector. Lo mismo con este otro, a ver, cambiamos el color, ese vector que está ahí, ¿ya? Que sería el delta V por E2, entonces lo convierte en otro vector, la transformada de T delta V por E2, ¿ya? Y esos dos vectores generan el paralelogramo, ¿ya? Entonces, cuando yo calcule eso, el área del paralelogramo, como le habíamos llamado, el L de R0, ¿cierto? Bueno, eso es igual al producto cruz, ¿ya?, entre estos dos vectores, dt de delta UE1 por dt de delta B E2. ¿Ya? Es el producto cruz, aunque estamos en el plano, pero uno siempre puede pensar el vector con una tercera coordenada, ¿ya? Entonces, en el fondo tengo un vector A, B originalmente, pero le agregamos una tercera coordenada, ¿ya? Este sería un vector C, D, 0. Entonces, el producto cruz tiene esas propiedades, ¿ya? Que la norma del producto cruz coincide con el área del paralelogramo, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo queda esto del dt? Perdón, ese dt, lo siento, el dt está multiplicado ahí, eso sí. El dt ya está evaluado
en el U sub 0, ¿ya? Lo estoy anotando así nomás. Y ahí hay una multiplicación por esos vectores. Entonces, bueno, por supuesto, el dt, vamos a anotarlo así nomás, con el delta U por E1, bueno, el escalar, que sería ese número, lo puedo sacar fuera de la expresión y multiplico solo por el vector E1. Entonces, si yo hago ese producto, eso me queda, bueno, dx de U, dx de B, de I de U, de I de B. ¿Ya? Ahí. Y eso está multiplicado por el vector 1, 0. ¿Sí? Eso es lo que tengo ahí. ¿Ya? Y cuando yo hago ese producto, bueno, el resultado me queda delta U por este vector, de X de U, de I de U. ¿Ya? Cuando yo multiplico la matriz, ¿cierto? Como este número acá abajo vale 0, entonces la columna 2 desaparece en el fondo. Ya, ese sería entonces el vector dt en delta, multiplicado por delta U. ¿Ya? Análogamente, el dt multiplicado por delta B por E2, ¿ya? Me va a quedar así. ¿Ya? No voy a hacer todo el detalle, me va a quedar el delta B por dx de B y el di de B. ¿Ya? Así que cuando haga ese producto cruz, ¿ya? Por lo tanto el producto cruz de esos dos vectores, bueno, va a quedar así. ¿Va? Ya les decía entonces que los escalares los puedo sacar fuera, delta U, delta B, y me va a quedar entonces estos dos vectores así. Lo voy a anotar como vector, ¿ya? Entonces, de X, de U, de I, de U, con una coordenada extra, 0, eso por convención nomás se toma así, y eso después el de I de U, perdón, de X de B, lo siento, de X de B, de I de B, 0, ¿ya? Y bien, hago el cálculo del producto cruz, entonces eso me queda así. El determinante, te recordará, esto se hace así como una matriz, y reemplazo esas coordenadas, entonces de X de U, de I de U, 0, ¿ya? De X de B, de I de B, 0, y ese determinante entonces se reduce por esa columna casi nula que tenemos acá, ¿cierto? Se reduce simplemente a este vector, ¿ya? Queda, perdón, esta es la norma, lo siento, ahí me faltó un valor absoluto, no, la norma de ese vector, ¿ya? Entonces aquí la norma de este vector, que me queda simplemente así, ya como el i entonces me va a quedar 0, el j me va a quedar 0 por esa columna nula, y el k, la tercera componente, me queda así, como, bueno, este determinante, ya lo vamos a anotar así nomás, de x de u, de i de u, de x de b, de i de b, ¿ya? Y la norma de un vector así, que tiene solo una componente no nula al final, ¿cierto? Es simplemente el valor absoluto de ese determinante, ¿ya? Y esa matriz, por supuesto, es la matriz de T, ¿ya? Se queda así. Entonces dijimos que el área del T de R sub 0 se aproxima como el área de la aproximación lineal del L, o sea, del R sub 0, y eso es igual a este número, delta U, perdón, y lo vamos a anotar así para que sea más claro, ¿cierto? El determinante por delta U por delta B, ¿ya?
Solo para que no queden confusiones, el determinante es una función también, ¿ya? Que depende de u y b, ¿ya? Eso para que no olvidemos después hacer trabajarlo como una función, ¿ya? Solo que ahí lo había anotado así para que fuera más simple para la anotación. Bueno, eso entonces nos dice, ya es la forma en que cambia el área de la región, y eso entonces nos dice cómo podemos hacer la transformación finalmente, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el teorema, bajo las condiciones anteriores, si yo quiero integrar en una integral doble, ¿cierto? En el dominio U2, la función f de x, y en dx de y, ya voy a anotarlo así porque es más claro el cambio. Entonces eso es lo mismo que integrar en el dominio U1, ya, la función compuesta f de t de u, b, multiplicado por el valor absoluto del determinante de la matriz derivada, lo voy a anotar así, pero no olvide, va evaluado en u y b, y por los diferenciales de u y de b, ¿ya? Porque está en el límite, ¿cierto? Cuando hacemos las sumas de Riemann, esos diferenciales, que son en el fondo las normas de las particiones, en el límite se convierten en estos diferenciales de u y de b, ¿ya? Eso es el teorema, ¿ya? Entonces uno cambia una integral por otra. En este caso, más normalmente se hace cuando el dominio es muy complicado, cuando la función es muy complicada, y uno busca un cambio de variable y busca un dominio más fácil, o bien una función más fácil. Depende cómo sea el problema, ¿ya? Veamos un ejemplo entonces de cómo usar este teorema, ¿ya? Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo clásico, pero no deja de ser bueno, ¿ya? Entonces, bueno, sea U el dominio de los x, y, tal que x es positivo, y es positivo, y el x cuadrado más y cuadrado va desde 1 a 4, ¿ya? Y f va a ir de u en r, va a estar definida así. Entonces sean f es x cuadrado más, no, perdón, no me faltaba eso, e elevado a x cuadrado más y cuadrado. Ya, eso entonces la situación, ¿ok? Y bueno, veamos entonces lo que queremos hacer es calcule la integral, ¿cierto? Sobre este dominio U de la función f, ¿ya? Eso es lo que queremos calcular. Bien, entonces vamos a analizar primero cómo quedaría si lo usamos directamente, cómo quedaría esta expresión, ¿ya? Entonces vamos a examinar el dominio, estamos en el plano x, y, entonces nos dice que el dominio son, primero están en el primer cuadrante, x positivo, y positivo, y segundo está limitado por circunferencias, ¿ya? Entonces una de radio 1 y la otra de radio 2, ya no olvide que ahí está al cuadrado la expresión. Entonces queda algo así, una circunferencia de radio 1 y una circunferencia de radio 2, ¿ya? Algo así, ya, 2. Esa es la zona, ese es el dominio U. Entonces, originalmente esto no es una región simple, ¿ya? No es región X simple ni Y simple, ¿ya? Pero es la unión de regiones simples, ¿ya? Ese es el tema, de regiones simples. Entonces, claro, yo lo puedo descomponer en dos partes. Por ejemplo, hago de nuevo el dibujo. Entonces hay una parte, ¿cierto?,
que yo podría dividir ahí, así, cuando x vale 1, y acá entonces me quedaría, pongámosle, V1, V2, ¿ya? Entonces el U es V1 unido con V2. Y entonces la integral, ¿ya? Para que también las propiedades de la integral se pueden usar acá, entonces si yo quiero integrar en U la función, entonces podría dividirlo en dos partes, en V1 más la integral en V2. ¿Ya? Si nosotros lo hiciéramos así, entonces notemos que las curvas, para que las veamos explícitamente, entonces esta curva, si yo la expreso de esa manera como lo estoy haciendo con esa división que hice, ¿cierto? V1 y V2, entonces esta curva yo la puedo describir como y igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, y esta curva que está acá arriba, y igual a la raíz de 4 menos x cuadrado. ¿Ya? Entonces la división que yo hice, la integral quedaría expresada así. ¿Ya? La integral queda así. La función en u de f de a quedaría en la zona B1, entonces sería así. El x, ¿cierto? Va de 0 a 1, como lo veíamos en la clase pasada, y el y, entonces noté que va desde la curva raíz de 1 menos x cuadrado a la curva raíz de 4 menos x cuadrado, ¿ya? Entonces aquí pongo la función de y de x, esta es la zona B1, y la otra, entonces el x va de 1 a 2, y el y va desde acá abajo, de 0, hasta la curva azul, ¿ya? Entonces de 0 a la raíz de 4 menos x cuadrado, ¿ya? Bueno, por lo menos lo podemos expresar, ¿ya? Pero el problema es que esto no lo podemos calcular, ¿ya? Si bien las expresiones están correctas, qué sé yo, pero esto no se puede calcular. Y eso es lo que pasa, y como nos pasó en la clase pasada, ya que hay algunas integrales que simplemente no se puede porque es mucho más difícil que en el caso de una variable. Pero incluso con una variable también hay integrales que no se pueden, ¿ya? Directamente. Entonces vamos a hacer la sustitución siguiente, ¿ya? Entonces haremos una sustitución usando coordenadas polares, ¿ya? Entonces las coordenadas polares, les recuerdo que vienen dadas así, r coseno de teta, el i r seno de teta, y donde el r, ¿cierto? Y el teta vienen dados por este dibujo, ¿ya? Este es el x, y, entonces esta medida es x, esta medida es y, pero ese punto genera un vector, ¿cierto? Que tiene un ángulo teta acá y que tiene un radio r, ¿ya? Entonces la relación entre eso es lo que aparece acá, ya por la trigonometría. El cateto adyacente partido por la hipotenusa me da el coseno de teta, y el cateto opuesto partido por la hipotenusa me da el seno de teta, ¿ya? Así que esa es la transformación en el fondo. Lo que estamos definiendo ahí es un cambio de variable, de r teta, lo vamos a convertir en x, r coseno de teta, sería el x r teta, y en un i r seno de teta, que sería el i r teta, ¿ya? Esa es la transformación que vamos a usar. Hay que definir los parámetros, ¿ya? Entonces, como x cuadrado más y cuadrado va desde 1 a 4, entonces esto justamente corresponde al r al cuadrado, ¿ya? Eso se puede ver ahí. Bueno, despejando, ¿cierto? Si yo tomo x cuadrado más y cuadrado, bueno, eso es r cuadrado,
¿sí? Por la identidad trigonométrica fundamental, ¿ya? Así que eso me dice que esto está entre 1 y 4, por lo tanto el R entre 1 y 2. ¿Ya? Es el rango para R. Y como X es positivo y el Y es positivo, estamos en el primer cuadrante y ahí el ángulo θ barre desde 0, ¿sí? Va barriendo el ángulo, toda esa zona, hasta pi medio, ¿ya? Es entonces la forma como yo determino que θ barre esa zona, de 0 a pi medio. ¿Ya? Eso entonces cómo hacemos el cambio de límites, ¿ya? Los límites cambian así y por supuesto lo otro que necesito es cómo queda la matriz derivada y su determinante. Entonces, bueno, derivo esto. Derivo el X respecto a R, entonces me queda coseno de θ, el X respecto a θ, menos R seno de θ, derivo el Y respecto a R, seno de θ, y derivo el Y respecto a θ, R coseno de θ. ¿Ya? Si hago el determinante de la matriz derivada, bueno, el coseno cuadrado, ¿cierto? Por R, R coseno cuadrado, y menos el otro que es R seno cuadrado, ¿ya? Con el cambio de signo, entonces me queda R coseno cuadrado más R seno cuadrado, así que es R, ¿ya? Y eso, por el rango que tomamos, R es distinto de 0, ¿ya? Así que cumple la condición, ¿ya? La transformación tiene un determinante no nulo, por lo menos en el interior, pero en realidad en todo el dominio. Y entonces lo que hacemos con este cambio, ¿cierto? T, R, θ, R coseno de θ, R seno de θ, entonces es una transformación del plano Rθ. En este plano, ¿cierto? El R se movía entre 1 y 2 y θ entre 0 y pi medio. Entonces, el dominio original es un rectángulo, ¿ya? Ese sería en el teorema, ¿cierto? El U2, un rectángulo. Y la transformación lo envía, en este caso lo podemos saber explícitamente, porque la transformación no es tan complicada, pero normalmente es más difícil, ¿cierto? Lo envía entonces en esta... ¿qué es cosa esto? No sé, en esa figura, ¿cierto? En esa zona encerrada entre dos circunferencias, ¿ya? Entonces el radio se barre así y aquí aparece el radio. Ya, ese entonces es el U original, ¿ya? El U original que en el teorema es U1. Bueno, por lo tanto, la integral en U de la función e elevado a x cuadrado más y cuadrado de x de y es igual a la integral sobre U2 de la función e, bueno, de x de rθ al cuadrado más i rθ al cuadrado por el determinante de la matriz, ¿cierto? De t por dr de θ, ¿ya? Eso es lo que dice el teorema. Ahora lo reemplazo con más espacio. Entonces el r o el θ va de 0 a pi medio, ¿cierto? El r va de 1 a 2. La función e, como tengo entonces arriba el x cuadrado más y cuadrado, eso nos queda r cuadrado. El determinante de la matriz, ya lo calculamos, vale r, se queda r, y acá nos queda entonces dr de θ. Ya,
Ahora sí lo podemos hacer. Lo siento. Entonces aquí el cambio, por un lado, cambia a un dominio más fácil, porque el dominio ahora es un rectángulo, pero también la función la deja más fácil de integrar, ¿ya? Ahora se puede integrar. Entonces, bien, eso. Hacemos el proceso iterativo, ¿cierto? La integral iterada. Entonces, bueno, la gracia que esté esa combinación es que yo puedo hacer un cambio de variable, otro, pero este es más fácil porque es una integral de una variable. Entonces voy a tomar el u como r cuadrado, así que el du es 2r dr, y la integral, por supuesto, si el r vale 1, el u vale 1, si r vale 2, el u vale 4, ¿ya? Entonces la integral queda así, de 0 a pi medio, esto todavía no lo he tocado, por la integral, entonces de 1 a 4, de e elevado a u, por un medio de u, ¿ya? Eso es lo que hice adentro de ese paréntesis, el otro todavía no lo hago, ¿ya? Eso. Ahora es una integral normal, ¿cierto? Y ahí usé una sustitución simple. Bueno, el 1/2 lo voy a sacar. La integral de e elevado a u es la misma, así que me queda así, y la evalúo en 1 y en 4. Bueno, eso queda así entonces. La integral de 0 a pi cuarto, no sé por qué puse, era pi medio, lo siento. Y acá nos queda e elevado a 4 menos e elevado a 1 de teta. ¿Ya? Esto no depende de teta, así que lo puedo sacar fuera de la expresión. Y acá me queda entonces la integral de 1 respecto a teta. Entonces, 1/2 a la 4 por e elevado a 1 por esa integral que da pi medio. ¿Ya? Bueno, queda eso, ¿cierto? Pi cuartos por e elevado a 4 menos e elevado a 1. Ya, ese es el resultado entonces, ¿ya? Así como se ocupa el teorema, entonces una forma con cambios de coordenadas polares que siempre son muy comunes, ¿cierto? Sobre todo en las evaluaciones, ¿ya? Pero hay otros casos, ¿ya? Hay muchas posibilidades para hacer cambios, y vamos a hacer otro ejemplo para tener otra opción, ¿ya? Ya, entonces... otro ejemplo. Bien, sea U el paralelogramo de vértices pi, 0, 2pi, pi, pi, 2pi y 0, pi. ¿Ya? Entonces, usando alguna sustitución, calcule esta integral, ¿ya? Entonces vamos a integrar en ese dominio, en ese paralelogramo, esta expresión. Ya, eso. Entonces, bueno, en principio, como es solo un paralelogramo, en realidad también se podría hacer sin grandes problemas, aunque un paralelogramo, dependiendo de cómo esté orientado, ¿cierto? Es si realmente yo voy a poder
determinar, ¿cierto?, su condición de región simple, X simple o lo que sea, ¿ya? En este caso, a ver, los vértices pi, 0, 0, pi, pi, 0, 0, pi, 2pi, pi, 2pi, pi, por ahí, ¿ya? Y pi, 2pi, por aquí. 0,2pi, aquí, ¿cierto? Pi, 2pi. Entonces, bueno, no me quedo muy con la forma de un paralelogramo, eso ya, pero, a ver, más o menos. Entonces, esto así, por ahí, algo así, ¿ya? Por ahí. Más o menos, ¿ya? Ya, ese es el dominio U, y de nuevo, no es una región simple, pero se puede descomponer, ya, si yo la divido ahí justo en la mitad, la puedo ver como región X simple, también la puedo dividir así en forma horizontal, lo puedo ver como una región, como dos regiones Y simples. Pero entonces vamos a ver el tema de la sustitución, ¿ya? Entonces, si bien aquí podríamos tomar alguna como condición natural, yo diría que lo más sano es tratar de entender cuál es la frontera de este rectángulo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la ecuación de esa recta, si uno calcula la ecuación de esa recta, entonces se puede dar cuenta que es x más y igual a pi, ¿ya? Esa es la ecuación de esa recta, x más y igual a pi. La ecuación de esa recta, como es paralela, ¿cierto? También va a ser un x más y, solo que en este caso igual a 3pi. ¿Ya? Para que esos puntos estén ahí. Este es el punto pi, 2pi. Ya, esa entonces es la descripción de esas fronteras, y estas rectas que están acá, a ver, esta sería entonces un... a ver, queda esto. Y menos x, ¿ya? Y menos x igual a menos pi, y menos x igual a menos pi, ¿cierto? Claro. Y en la otra, paralela, entonces y menos x, y aquí entonces igual a pi. Ya, entonces con esa frontera yo puedo ver que puedo hacer un barrido así, cambiando variables convenientemente, tomando este cambio, ¿ya? Vamos a tomar el u como x más y el b, bueno, y menos x, ¿ya? Déjenme, voy a escribirlo así para que sea más simétrica la ecuación. Y más x y menos x. Se va a hacer, pero noten que aquí está el u en función de ix y el b en función de xy. Entonces, si yo sumo acá, por ejemplo, a ver, acá abajo mejor, si yo sumo esas dos ecuaciones, me queda que el u más b es 2i, así que el i es u más b medios, ¿ya? Y si resto, entonces u menos b me queda 2x, así que el x es u menos b medios, ¿ya? Esa es la transformación entonces. T de u, b va a ser u menos b medios, u más b medios. Y el determinante, o sea, la matriz derivada, entonces de u, b, sería derivo respecto a u, entonces un medio, derivo respecto a b la misma, menos un medio, abajo un medio, ¿ya? Y el determinante queda un cuarto más un cuarto, un medio, distinto de cero.
En este caso, como es ya un paralelogramo, entonces ya la transformación es lineal, ¿ya? Eso es una transformación lineal, y por lo tanto el determinante es uniforme, ¿ya? Es lo que pasa en este caso a diferencia del otro. Y bien, con eso estamos, porque habíamos dicho, ¿cierto?, que el x más y se mueve entre, déjenme revisar ahí el dibujo, por las rectas que obtuvimos, ¿ya? Entonces el x más y va desde pi a 3pi, de pi a 3pi, y el y menos x, entonces, que iba desde menos pi a pi, ¿ya? De menos pi a pi. Entonces, lo que hicimos acá es un cambio de variable, ¿cierto? Donde el u, ¿quién era el u? Allá. Entonces eso me dice, el u va desde pi a 3pi, y el b de menos pi a pi. Así que de nuevo tenemos una transformación donde el dominio original es un rectángulo, v, entonces de menos pi a pi, y el... lo hice al revés, lo siento. Ya estoy en medio pillado con la hora ya, pero dejémoslo por lo menos planteado, ¿ya? Entonces el dominio acá es de menos pi a pi, y de pi a 3pi. Entonces queda este rectángulo, ¿ya? En el plano V. Ya, bueno, la integral entonces sobre el dominio original, f de x, y de x de y, se convierte en esta integral, entonces de menos pi a pi, de pi a 3pi, y aquí aparecía, ¿cierto?, la función x menos y al cuadrado. Bueno, x menos y al cuadrado es lo mismo que y menos x al cuadrado, así que ese sería b al cuadrado, y el seno cuadrado del otro término, que era x más y, ¿ya? X más y es, a ver, ¿cuál era cuál? El u es y más x, el y, ya, el b, entonces ese es u. ¿Ya? De u, perdón, y me faltó el determinante por un medio de u de b. Ya, bueno, esa integral ya se puede calcular, la dejamos hasta acá porque estoy en la hora, pero eso, ese es cómo se aplica el teorema en un caso así, ¿ya?